Hemos comenzado una serie hace unas semanas atrás acerca de las emociones. Y hoy vamos a hablar una de esas emociones que no estoy seguro que va a ser muy práctica para muchos de ustedes, porque yo estoy seguro que casi ninguno de ustedes pasa por este tipo de emoción, que es el enojo. ¿Verdad? Aquí casi nadie se enoja. Aquí casi nadie pasa por esos momentos de enojo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 29, enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes que el sol se ponga. Una de las cosas que aprendemos en la palabra de Dios es que el enojo no es algo malo en sí mismo. Si algo nos causa disgusto, si algo nos causa ese sentimiento de que esto está mal, en sí mismo, el enojarse no es pecado. Incluso podemos ver ahí, por ejemplo, en Marcos capítulo 3, dice, Jesús volvió a visitar la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo y así poder acusarlo. Jesús dijo al hombre con la mano atrofiada, levántate y ponte en medio. A los demás le preguntó, ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Ellos guardaron silencio. Jesús los miró con enojo y tristeza. Al ver la dureza de sus corazones, entonces dijo al hombre, extiende la mano. El hombre le extendió y su mano quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. La palabra de Dios dice que Jesús se enojó. La Biblia enseña que hay veces que Dios se enoja y en Dios no hay pecado. Jesús se enojó en contra de los religiosos, de los hipócritas religiosos. La gente que le interesaba más las reglas que el ser humano. Por tanto, enojarse en sí por algo, y nosotros los cristianos deberíamos enojarnos con ciertas cosas. Hay ciertas cosas que nos deberían causar enojo. ¿Okay? Una de las cosas que Satanás hace, que el enemigo hace, es envolvernos muchas veces el pecado alrededor nuestro a tal punto que somos perdemos la reacción en contra del pecado. Y eso es lo que este mundo muchas veces está buscando. Nos hablan tanto y nos acostumbramos tanto al pecado, nos acostumbramos tanto a las cosas mal hechas, nos acostumbramos tanto a las cosas que no están bien delante de Dios, que llega un momento que simplemente no nos enojan y no causan ningún tipo de efecto en nosotros. La palabra de Dios dice ahí en el Salmo 1, bienaventurado el hombre, dice que se enoja con lo injusto y se goza con la verdad. Los hombres y las mujeres cristianas debemos buscar la verdad de Dios, la justicia de Dios, pero las cosas que están incorrectas, las cosas que están mal hechas, las cosas que no se deben hacer, deben causar un efecto en nosotros de enojo. El enojo en sí no es pecado. El asunto es lo que hacemos con él. Por eso es tan importante que el enojo que no se domina, el indomable, tiene consecuencias desagradables. El asunto no es enojarnos. El asunto es cuando el enojo toma control de lo que hago y actúo controlado únicamente por ese enojo. Y dejo desbocar, dejo salir expresiones, acciones, hechos, hago cosas que sé que están bajo el dominio de ese enojo y no bajo el control del Espíritu Santo. Dios está buscando que nuestro carácter esté completamente controlado por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, no te embriagues, no te emborraches con vino, en lo cual hay disolución, en lo cual hay toma control. Cuando una persona está ebria, cuando una persona está borracha, el vino, el efecto del alcohol o las drogas o lo que usted quiera ponerle, está tomando control de su voluntad. Esta persona reacciona acorde al efecto que tiene esa bebida, esa droga en su cuerpo, sino que la Biblia dice, sino ser controlados por el Espíritu Santo.
El asunto no es el enojo, el asunto es quién nos controla cuando estamos enojados. Y un enojo fuera de control trae consecuencias que puedes lamentar profundamente. Dice Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja comete locuras. El hombre perverso es aborrecido. Hay otro proverbio que me llama mucho la atención. Dice, el que se deja llevar por el enojo es alguien que toma al perro por las orejas. Imagínese usted un perro rabioso que usted, en vez de correr, usted lo agarra por las orejas. ¿Qué pasa con el perro? Lo muerde, ¿no? Entonces, el asunto no es enojarse, el asunto es cuando usted fácilmente se deja conquistar, se deja controlar por el enojo. Dice ahí Mateo 5:22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estas palabras las está diciendo Jesús. Son palabras duras, son palabras fuertes, son palabras con consecuencias. Lo que Jesús está diciendo, cualquiera que se deje llevar por un enojo y diga, exprese, y muchas veces inmediatamente esas cosas tenemos esa expresión, no, pero yo no quise decir eso, no lo quisiste decir, pero lo dijiste. Y el problema no es lo que quisiste decir, sino lo que dijiste. Y las palabras, a la vez que uno lo lanza, no hay forma de regresarlas. Los hechos, cuando uno lo hace, no hay problema de regresarlas. Tenemos una epidemia en nuestra sociedad acerca de abuso físico en matrimonio, ya sea de una parte o de la otra. Hombres que maltratan físicamente, emocionalmente a sus esposas y de la otra forma también. Se están reportando muchos casos de abuso de mujeres hacia los hombres. No es una cosa exclusiva hoy en día simplemente para las mujeres, aunque son muchos más los casos. Pero en la gran mayoría de los casos, cuando ocurren abusos de estos tipos, inmediatamente la persona dice, ay, pero yo me arrepiento, es que yo no quise hacerlo, esa no era mi intención, eso no es lo que yo quiero hacer. El problema es que si usted no le pone freno a su enojo, si usted no le pone freno a eso, las consecuencias son irreversibles. Si en algún momento usted fue víctima o usted es victimario de abuso, eso debe tener cero tolerancia. Cero tolerancia. Eso no puede ocurrir nunca, jamás, de ninguna parte. Hay cosas en la vida que no son excusables, no tienen excusas para hacerse. Hágalo quien lo haga, por las razones que sean. Usted no tiene ningún tipo de motivo para soportar o para aguantar abusos de ningún aspecto. No importa las excusas ni las razones que sean. Nunca, nunca eso es permitido. No solamente bajo la ley humana, sino bajo la ley de Dios. En ninguna forma el enojo puede ser excusa para hacer cosas que no se deberían hacer nunca. En un matrimonio, el abuso, sea cual sea, en una relación, el abuso, sea cual sea, las veces que se puede soportar es cero. Es nunca. Debe haber ni un solo espacio, para abuso de cualquier tipo, sea físico, emocional, de palabras, de hechos, lo que sea. En ningún momento debe existir absolutamente nada que eso. Usted debe tener el control de su carácter. No hay nada lo suficientemente fuerte que usted no pueda controlar su carácter.
Es simplemente una decisión de no hacerlo. Y una decisión de la otra persona de no permitírselo. Los abusadores son abusadores porque alguien se lo permite. Cuando se encuentran con alguien que tiene tolerancia cero, no lo hace más. Porque sabe que hay consecuencias. El problema es a veces que los abusadores, nadie les ha enseñado en esta vida que hay consecuencias. Es importante, no solamente en la sociedad en que vivimos, sino sobre todas las cosas, en la iglesia, en la vida cristiana, en los hogares cristianos, haya absolutamente cero tolerancia con respecto a estos asuntos. Si usted necesita ayuda, estamos para ayudarle. Sea usted víctima o victimario, sea donde esté, o ambos inclusive, pero cero tolerancia. El enojo no es razón ninguna para perder el control o que nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras acciones sean de forma sin sabiduría de Dios. Es importante que tengamos claro ese asunto. El enojo, cuando se almacena, te hace daño. He conocido personas con enojo y disgustos almacenados de por años. Y uno se da cuenta que la persona más afectada es la persona que almacena el enojo. Muchas veces creemos que por estar enojados le estamos haciendo daño a la otra persona o a eso que nos creó el enojo. Y no es así. Las consecuencias mayores las pagamos cuando almacenamos enojo en nuestros corazones. Lo que más nos afecta es a nosotros mismos, nadie más. Dice ahí Eclesiastés 7, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Cuando dejamos que el enojo repose, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. El más dañado eres tú, la más dañada eres tú. Posiblemente la persona con que tú estás enojada no tiene ni la más mínima idea que tú estás enojada con ellos. Pero el que está sufriendo, el que está padeciendo, el que se está robando bendiciones, eres tú. Por eso es importante enfrentar y resolver en tu corazón, en tu mente, cualquier situación que esté creando enojo en ti. Efesios 4, ya lo leímos, pero lo puse otra vez ahí. Reconcíliate antes que el sol se ponga. La palabra de Dios nos llama a que debemos resolver los asuntos que dañan nuestro corazón, ya sea con tu esposo, tu esposa, ya sea con un amigo, ya sea con un hermano, sea como sea. No hay nada peor que dejar un asunto. Y yo entiendo que hay momentos, hay situaciones en que simplemente usted está incapacitado de poder resolver porque la otra persona no quiere hablar, no quiere atender, no quiere solucionar el asunto. Por eso la palabra de Dios dice, mientras dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Hay veces que no depende de nosotros, pero eso no tiene nada que ver con almacenar enojo en mi corazón. Déjame decirte algo. No hay razón ninguna en este mundo para que un esposo y una esposa se pasen 2 o 3 días sin dirigirse la palabra. Eso tiene un solo nombre en mi diccionario: inmadurez. Haga lo que lo haga. Eso de que no, yo llevo una semana que no nos hablamos. ¿Cómo tú no puedes hablar a alguien que es una contigo? Eso simplemente se llama inmadurez, de una parte o de ambos. Hay veces que uno tiene peleas, hay veces que uno pasa por conflictos en el matrimonio y hay veces que en los próximos minutos, quizás en las próximas 2 horas, en las próximas 3 horas, dame un tiempo para pensar, dame un tiempo para respirar. Sí, ok, aceptamos eso.
Pero cuando la palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, es porque la palabra de Dios dice con toda sabiduría que no hay nada por la cual un esposo y una esposa deben estar separados. La palabra de Dios dice que la única razón por la cual una esposa y un esposo pueden estar separados es para la oración. Si quiere uno orar por un tema y la otra orar por otro, pero dice, pero únanse lo antes posible. Eso de que, no, yo llevo una semana sin dirigirle la palabra, como si fuera un logro, como si fuera algo grandioso que usted ha conquistado. No, esto tiene un solo nombre: inmadurez. Las personas maduras se sientan y conversan cristianamente, ordenadamente, respetuosamente, porque no dejan que el enojo, que no es pecado que usted se enoje. Si su esposo no se porta como debería portarse, usted se enoja porque usted es ser humano y es correcto. No es pecado enojarse. El asunto es lo que hago con mi enojo después. Pero no permita, no se ponga el sol, no deje que se almacene el disgusto, el enojo en tu corazón. Dice Hebreos 12, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando la amargura hace raíz, mi querido hermano, en algún momento rebota, en algún momento sale como si fuera un árbol que nace de pronto. Si usted no resuelve sus problemas, si usted no los enfrenta, si usted no los conversa, si usted no los resuelve, si usted no los expresa, en algún momento esa raíz que está ahí profunda, metida de adentro, rebota y sale y hace más daño aún. Y esa raíz en su corazón le está haciendo daño a usted y a nadie más. Eso de que si no lo conversamos es como no existiera, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La primera conversación que Dios quiere tener con nosotros es acerca de nuestro pecado. Porque a Dios le encanta resolver los problemas así, miren, rapidito. Hablamos, solucionamos, te ofrezco mi gracia, mi bendición, mi perdón y vamos a trabajar. Pero Dios no es lo que vamos a empezar ahí y después vamos a ver cuándo tenemos tiempo de hablar de aquella situación. No, esa famosa frase de que usted levanta la alfombra y echa el polvito debajo de la alfombra no funciona con Dios y no funciona en ninguna relación. Cuando usted deja que las cosas se almacenen y se almacenen y se almacenen y se almacenen y no las habla, en un momento y casi siempre en los peores momentos, brota la raíz de amargura. Por eso es importante, porque usted sabe qué es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Pastor, ¿qué soluciones podemos tener para el enojo? Primero, deja el enojo como último recurso. Hay personas que son como el fósforo. Nada más que la rosa, ¡buf! Es como que están listos, dime. Es como que están, tírame para tirarte. Es como que están listos para el enojo en la primera que suceda, en la primera que me haga, en la primera que te equivoques, en la primerita que no vea que... Tengo todas listas para el enojo. Es su primera opción, es su primera arma. Y si por alguna casualidad le dio resultado la primera vez que todo el mundo se paralizó porque ella o él se enojó, la próxima vez va a ser lo mismo. Sí, porque si yo me enojo y todo el mundo se pone, como decimos por ahí, piano, la segunda vez voy a hacer lo mismo porque me salió bien la primera.
Y entonces se convierte en un estilo de vida. Cuidado con papá, cuidado con mamá, porque a la primera se enoja. A la primera le sale humo por los oídos. A la primerita que cometamos, a la primerita que hagamos, allá va el enojo. Mi querido hermano, deja el enojo como último recurso. Cuando ya las cosas verdaderamente merecen. Otra vez, el enojo no es pecado. El asunto es lo que hacemos con él. Dice ahí Santiago 1:19, por eso, hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, para ser lentos, para hablar y para enojarse. Para enojarse. Cuidado cuando el enojo se convierte en tu primera respuesta, en la primera salida, en lo primero que vas a hacer. No. Dice que hay que escuchar, hay que tener paciencia. La expresión que seas dispuesto a escuchar quiere decir ten paciencia, ten calma, actúa con paciencia, actúa con calma, con misericordia, con compasión. Porque eso es lo que Dios quiere. También pon la gracia de Dios por encima de tu enojo. ¿Tú sabes cuántas veces Dios merece enojarse conmigo? ¿Tú sabes cuántas veces Dios ha tenido más que razones para enojarse conmigo? ¿Sabes cuántas veces le he fallado a Dios? ¿Cuántas veces he merecido que Dios simplemente se enoje conmigo? Muchísimas veces. Muchísimas veces. Y cuando no somos capaces de tener misericordia y gracia con los que están alrededor nuestro, simplemente no estoy reconociendo tantas ocasiones en que Dios ha tenido gracia y misericordia conmigo mismo. Dice la palabra de Dios ahí en Colosenses capítulo 3, por lo tanto hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas los sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. Dios se enoja también. Dios se enoja. Hay un momento en que Dios se enoja. Pero mire el versículo 7. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Ustedes también, Dios les ha perdonado, Dios ha tenido gracia, Dios ha tenido misericordia. Cuando el enojo y la ira es su primera respuesta, usted lo que está pidiendo es que también sea la misma respuesta de Dios con usted. Cuando en vez de nuestra primera respuesta es la gracia y la misericordia y la compasión y la paciencia, cuando esa no es mi primera respuesta, entonces lo que le estoy diciendo a Dios, cada vez que yo me equivoque, cada vez que yo esté mal, no tengas paciencia, no tengas misericordia, no tengas gracia conmigo. Simplemente enójate conmigo. Y yo no sé si usted quiere estar del lado allá de Dios, pero yo no. Yo no. Por eso ponga la gracia y ponga la misericordia. No importa lo que le han hecho. Usted sabe que a Cristo lo crucificaron en la cruz. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe que lo pusieron en la cruz completamente desnudo? ¿Usted sabe que le dieron látigos, que le dieron vinagre? ¿Ustedes saben la vergüenza que le hicieron pasar? Y ese sí no se lo merecía para nada. Pero sin embargo la respuesta de Jesús en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la respuesta de Dios todos los días para cada uno de nosotros. Su misericordia es nueva cada mañana, su compasión es nueva cada mañana, su gracia, su misericordia. Dice que su mano no se ha cortado para bendecir. Dios está en el negocio de bendecirnos, no de maldecirnos. Dios está en el negocio de restaurarnos, de darnos un propósito en la vida, no de castigarnos, no de darnos, porque si fuera por eso, todos estaríamos con la cabeza llena de chichones. Cuando usted se vaya a enojar con alguien, con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, con sus hermanos,
con sus compañeros de trabajo, trate de recordar primero cuántas veces Dios no lo ha hecho contigo, sino que ha mostrado su misericordia y su gracia y su bendición. Y por último, el consejo de hoy, podría estar predicando esto por varias semanas, pero un consejo muy importante: pon a Dios como tu defensa. Muchas veces nosotros cometemos el error en la vida de creer que si no nos defendemos nosotros, nadie lo va a hacer. Hay muchas personas que han pasado por experiencias, por situaciones en su vida, que sienten la necesidad de estar en un constante acción de defenderse, en una constante acción de darme mi lugar, mi razón, en una constante actitud de no, don't mess with me, porque yo estoy aquí para defenderme. Y se nos olvida muchas veces que la mejor defensa que hay en este mundo es el Dios Todopoderoso. Cuando dejas que el enojo te domine, cuando dejas que el enojo controle todas tus acciones, simplemente le estás diciendo a Dios: yo no creo que tú eres capaz de defenderme ni de darme mi lugar. Miren este versículo que precioso en Isaías 32. La justicia es la justicia de Dios, hará posible la paz. La justicia redundará en reposo y seguridad para siempre. Entonces mi pueblo vivirá en lugares de paz, en poblaciones seguras, en sitios de reposo. Es un versículo extraordinario. ¿Cuántas veces por nosotros tratar de poner nuestra propia justicia, nunca experimentamos el privilegio de vivir en paz? Pero cuando dejamos que sea la justicia de Dios, Él hará posible la paz. Él redundará en reposo y seguridad para siempre. Jesús le dijo a sus discípulos: mi paz os doy, mi paz les dejo. No como la paz que el mundo da. La paz que Dios da, la consolación que Dios da, la seguridad que Dios da, no es comparable a nada de lo que tú y yo podemos alcanzar. Esta es mi recomendación para ti en esta mañana. Si estás enojado con alguien, si estás enojado con algo, si llevas mucho tiempo enojado con una situación X, que posiblemente tengas razón, ¿eh? Yo no te estoy diciendo que no tengas razón. Yo no te estoy diciendo que lo que te hicieron no estuvo mal. Yo no te estoy diciendo que esa persona actuó contigo de forma correcta. Yo no estoy diciendo eso, yo no sé, yo no tengo ni la más mínima idea. Pero yo te estoy diciendo que la paz se alcanza verdaderamente cuando es la justicia de Dios la que actúa, no la tuya ni la mía. Es cuando somos capaces de decir: Señor, yo en mi corazón, honestamente, yo perdono a esa persona, yo perdono a esa institución, yo perdono a ese trabajo, yo perdono a mi papá, a mi mamá, a lo que usted. He conocido personas con rencor en su corazón por muchos años, por sus padres, por sus amigos, por sus hermanos, por algo que sucedió en un momento X, triste, profundo, dañino. Otra vez, yo no le estoy diciendo que usted no tiene razón para estar enojado. Enojarse no es pecado. El problema es lo que hacemos con el enojo. Si te dejas conquistar por el enojo, si dejas que el enojo tome raíces de amargura, simplemente te vas a convertir
en alguien enojado. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que puedas descubrir la paz, el reposo y la seguridad para siempre. Experimentar la tranquilidad de estar ahí. Yo te invito en esta mañana que si en tu corazón hay enojo, que si en tu corazón en esta mañana hay un sentimiento de amargura con respecto a alguien, a algo, si quizás en esta mañana te enojaste con tu esposo o tu esposa y tú no tenías la más mínima idea que yo iba a hablar de esto, y estás pensando ahí ahora, ¿para qué se le ocurrió a este hablar de esto? Hoy que estoy yo acá. Si tu matrimonio se ha convertido en vez de un matrimonio en un ring de bolseo, y es prácticamente constante la pelea, el enojo, el disgusto, porque eso es lo que hace el enojo. El enojo, cuando dejamos que tome raíces, no es que disminuye, no, aumenta. Aumenta porque nuestra paciencia, nuestra capacidad para resistir, para entender, para aplicar la gracia de Dios disminuye, va disminuyendo. Y por eso hay mucha gente que dice que mientras más años tomamos, más peleones, más disgustados, más enojados nos volvemos. Y la razón es porque no hemos sabido lidiar con el pasado, no hemos sabido lidiar con las raíces de amargura. No hemos sabido tomar el pico y la pala de la gracia y la misericordia, arrancarla de raíz y decir, ya, se acabó. Lo que me hicieron estuvo mal, pero yo me levanto en la justicia y en la gracia de mi Padre Celestial. Por alguna razón, tú estás en esa condición en esta mañana. Yo te invito a que oremos juntos. Yo le voy a pedir al grupo que venga acá, vamos a cantar juntos. Si usted tiene necesidad de venir aquí al frente, siéntase libre, olvídese de los demás. Olvídese de lo que piense que está alrededor suyo. Si usted necesita pararse donde está, si usted necesita arrodillarse, lo que usted necesite hacer, es un asunto personal de usted con Dios. Y nos da el privilegio de poder orar por usted y orar juntos. Una vez pasé por un momento en mi vida donde mi corazón se empezó a enojar. Con ciertas situaciones que estaba viviendo un poco incómodas. Y a lo largo de los meses me di cuenta que mi corazón se estaba llenando de enojo. Y yo no soy alguien que me enojo fácilmente, aunque a veces me enojo. Pero llegó un momento que me di cuenta que me estaba enojando con Dios. Ahí fue donde el Espíritu de Dios me dio como un cocotazo, pero bien duro. Me dijo, estás mal, estás muy mal. Porque cuando nos enojamos con los que están alrededor nuestro, cuando vamos almacenando y almacenando enojo tras enojo, llega un momento que me empiezo a enojar con Dios. Y eso nunca es un buen consejo. Si no limpias tu corazón del enojo, del disgusto, de las raíces de amargura, no importa por lo que has pasado, poco a poco el enemigo va a seguir poniendo enojos y enojos y enojos. Y un día te vas a despertar, te vas a dar cuenta que estás enojado con Dios. Y Dios no quiere estar enojado contigo. Mientras cantamos en esta mañana, tú quieres venir a orar, o cualquiera que sea. Y lo hermoso de Dios es que si se lo entregamos, Dios te libera, Dios te sana, Dios te restaura, Dios hace cosas extraordinarias, Dios trae la justicia, la paz en tu corazón. Mientras cantamos juntos en esta mañana, tú quieres venir a orar y quieres ponerte de pie, lo que tú quieres hacer.
Siéntete libre a hacer lo que quieras hacer. Y oramos juntos en esta mañana para que Dios arranque eso de nuestros corazones.